Masejet Julin, Daf Gimel Amud Aleph 3a, 6 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, hagamos una introducción. En la Mishnah, que mencionamos en la clase anterior al principio del Masejet, vimos dos alajot. La primera es Hakol Shohatin Ushchitatan Keshera Chutz Mejere Shotebe Katan Shema Kekelo Shchitatan, que esa es la reisha de la Mishnah, la primera parte de la Mishnah, lo cual significa todos pueden hacer shechitá, y si hicieron la shechitá está kasher, menos Jerez Shotei Katan, que ahí si le hicieron está pasul la shechitá, ¿por qué? No vaya a ser que estropeen la shechitá. Y la seifa de la Mishnah, la segunda alajá de la Mishnah es Kulam Sheshachatu Vacherim Roinotam Shchitatan Keshera. Todos aquellos que hicieron shechitá y otros los supervisaron y testificaron que la shechitá realizada fue adecuada, la shechitá va a estar ¿qué? Kasher. Así vimos en la Mishnah. En la clase anterior preguntamos una contradicción. En la primera alajá, en la reisha. ¿Por qué? Porque en la reisha de la Mishnah, en la primera alajá se menciona Hakol shohatin, mashma que lejatejilá. Y después se dice que ushchitatan keshera, mashma que bediabad. ¿Cuál es la explicación? Y ya dijimos una respuesta en la clase anterior. ¿Qué es la respuesta de quién? La respuesta de Rabba bar Ula, que nos dice que la Mishnah nos está hablando más que todo en un shohet que está tamé, ¿sí? En un shohet tamé, ¿sí? Lo resumo brevemente. Hakol shohatin, todos pueden hacer shechitá, inclusive un shohet tamé, ¿sí? E inclusive que lejatejilá, hakol shohatin. Pero está hablando no en Ekdesh, no cuando el animal es de Ekdesh, sino en Julin Shenasu Betarat HaKodesh, ¿sí? Y después decimos que en Ekdesh no se puede lejatejilá. Solamente que si ya lo hizo y dice que no tocó la carne, ahí bediabad está kasher. Eso es Hakol shohatim lejatejilá tamé que hace Julin Shenasu Betarat HaKodesh y bediabad es en Hekdesh cuando dice Baril Shelon Nagati que no tocó la carne. ¿Sí? Esa fue la primera explicación que dice Rabba bar Ulay. También sigo explicando a base de esto la continuación de la Mishnah. ¿Sí? A continuación vamos a dar otras 5 explicaciones, 5 respuestas adicionales. Dice la Gemara, Abaye Amar, Aji Katani Akosho Hatim Vafilu Kuti, Bamet Banim Amorim Kishe Israel Omed al Gabab, Aval Yotze Benichnas, Lo Ishchot, Veim Shachat, Jotech, כזית בשר ונותן לו, אכלו מותר לאכול משחיטתו, לא אכלו אסור לאכול משחיטתו, חוץ מחרש שוטה וקטן, ואפילו דיעבד נמי לו, שמא ישהו, שמא ידרסו ושמא יחלידו. וכולם ששחטו היעיל, למה חרש שוטה וקטן, על הקאה, ואם שחטו מבעיה אלא אקוטי, האמרת, כשישראל עומד על גביו, שחית אפילו לכתחילה, קשיא. La primera explicación de esta clase, que es la segunda de la secuencia de todas las explicaciones, la dice ¿quién? Abaye. ¿Quién dijo la primera explicación? La mencionamos en la clase anterior, Rabba bar Ula. Muy bien. Esta que acabamos de leer la dice Abaye. Dice Abaye, te voy a explicar. Cuando la Mishnah dice Akol shohatin que mashma que lejatejilá, te viene a incluir inclusive un kuti, puede hacer que shechitá lejatejilá. ¿Aclaro? Vamos según la opinión que los kutim son gerei emet, ¿sí? Y por lo tanto no hay un psul be'etzem en el que hagan shechitá. Son gerei emet, son yehudim, son conversos reconocidos y verdaderos. Entonces son yehudim, ¿sí? A pesar que, entre paréntesis, kutim siempre rechazaron y renegaron los jajamim, pero shechitá sí recibieron todo con detalle. Por eso Hakol shohatin, nos dice la Mishnah, es inclusive kuti. ¿Cuándo lejatejilá puede hacer kuti shechitá? Dice Abaye, cuando hay un Israel que está encima de él, está supervisándolo encima de él constantemente. Pero si el Israel está nada más que Yotze Benichnas, saliendo y entrándose a supervisión intermitente, ¿sí? Ahí no puede el kuti hacer shechitá lejatejilá. Otra vez. Akol shohatin kuti, ¿cuándo? Cuando hay ashgahat midit, supervisión constante. Y si hay supervisión intermitente, Yotze Benichnas, no puede hacer shechitá lejatejilá el kuti. ¿Y si hizo shechitá? Si hizo shechitá el kuti, ahí bediabad hacemos lo siguiente. El Israel agarra un pedazo, un kazait de carne de ese animal que hizo shechitá el kuti y se lo da al kuti para comer. Si el kuti lo come, se puede comer. ¿Por qué? Porque el kuti se cuida de esto y no va a comer algo que no es kasher.
¿Sí? Y si no lo come, no se puede. Esto es Akol Shohatin y Shechitatan Kshera. Akol Shohatin Kuti, cuando hay supervisión constante, Lejatejila se puede. Si no hay supervisión constante, ahí no se debe. Pero si ya lo hizo, Bediabad Kasher, con condición de que ¿qué? Que el Israel le debe probar al Kuti y el Kuti lo coma, un pedazo de carne. Menos, continuación de la Mishnah, de la primera, de la Reisha, Chutz Mejeresho Tebe Katan, que ahí a filo Bediabad no se puede. ¿Por qué? Porque sospechamos que estropea la Shejita a través de Adrasá, de Jaladá o de Shehiyah. ¿Sí? Ya explicamos esos términos en la clase anterior. Y ahorita vamos a explicar que la segunda parte de la Mishnah, la Seifa, la segunda alajá. Vejulam sheshachatu. ¿Qué dice la Mishnah? Vejulam sheshachatu vacherim roimotam. Y todos aquellos, y todos, si hicieron shejitá y hay unos que están supervisando, shejitatán keshera. ¿Sobre qué caso va? Si va solamente sobre Jeresho Tebekatán, que cuando hay supervisión está bien, pues ¿por qué tiene que decir Vejulam sheshachatu? Si al final de la primera alajá dice Chutz Mejeresho Tebe Katan, pues la segunda alajá puede empezar Ve'im Shachatu, estos tres mencionados, que es Vejulam. Vejulam más porque no es nada más estos tres, sino otros más. ¿Cuál otro más? El Kuti. ¿Sí? Aparentemente viene a incluir también el Kuti. ¿Sí? O sea, que el Kuti se hizo Shejitá, la Shejitá está kasher si un Israel, dice la Mishnah, Bajerim Reimotam, si un Israel está ¿qué? Viéndolo. Pero no me cuadra, pregunta la Gemara. Porque si un Israel lo está viendo, ¿sí? Ahí está permitido inclusive que Lejatejilá, y esta segunda alajá es Shchitatán Keshera, Bediabad. No cuadra. Kashia, la Gemara se queda en preguntas sobre esta explicación de Abaye. Entonces vamos ahorita, seguimos. Amar Raba. Ahorita Raba hace otra pregunta en contra de esta explicación de Abaye, y a base de esta pregunta que va a hacer Raba, trae otra explicación. אמר רבא ויוצא ונכנס לכתחילה לא? והאתנן המניח עובד כוכבים בחנותו וישראל יוצא ונכנס מותר. התמי קטני מניח, המניח קטני, דיעבד. אלא מהכה. אין השומר צריך להיות יושב ומשמר אליו אף על פי שיוצא ונכנס מותר. אלא אמר רבא אחי קטני הגול שוחטים ואפילו כותי עומד ונהיה אמורים כשישראל יוצא ונכנס. אבל בא ומצאו ששחט חותך כזית בשר ונותן לו. אכל לא מותר לאכול משחטתו, לא אכל לא אסור לאכול משחטתו, חוץ מחירש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לו שמא ישוב ושמא ידרסו ושמא יאכלינו. וכולם ששחטו היה, אילמה אחרי שוטה וקטן, על הקאי, ואם שחטו מבעלה. אלא הכותי, האמרת אפילו יוצא ונכנס, שחית לך תחילה, קשיא. Raba le pregunta a Abaye, que fue la explicación que mencionamos anterior, lo siguiente. ¿Qué dijo Abaye? Que solamente cuando hay una supervisión sobre un kutí, solamente cuando hay una supervisión constante sobre un kutí, ahí es cuando lejatejilá puede el kutí hacer ¿qué? Shejita. Pero si la supervisión es intermitente, o sea, yotze benichnas, entra y sale, ahí lejatejilá no se puede. Solo bediabat si se hizo, entonces verificamos si puede el que Israel le dé comer exactamente. Viene Raba y le pregunta a Abaye, no me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Hay una Mishnah Masejet Avodah Zarah, Dav Samechtet Amud 69a, que dice que un Israel que deja un idólatra solo en la tienda, un Israel tiene tienda de barriles de vino, kasher, pero no mebushal, ¿sí? Y deja a un idólatra en la tienda de barriles de vino. Y el Israel sale, pero sale y entra, sale y entra. O sea que hay una supervisión intermitente. Muy bien, ¿sí? ¿El vino está permitido o no está permitido? Dice la Mishnah, está permitido. Y no sospechamos que el idólatra lo tocó. Si lo toca está no kasher, se vuelve no kasher, ¿sí? No sospechamos que ¿qué? Que el idólatra lo tocó. A pesar que el Israel está nada más que Yotze Benichnas. Le pregunta Raba Abaye, vemos que cuando la supervisión es intermitente, es una supervisión Yotze Benichnas, se considera una buena supervisión y por eso decimos que el vino está kasher. Responde la Gemara, no, ahí no está escrito maniach Adam, puede dejarlo lejatejilá. Dice maniach, el que ya lo dejó, bediabad está kasher, pero para venir a decirte que lejatejilá, no hay pregunta en contra. Viene Raba y dice, ¿sabes que tengo una pregunta en contra de otra Mishnah? De otra Mishnah Masejet Avodah Zarah, página 61a. Ahí dice que el supervisor de un vino que está en posesión de un idólatra, no quiere supervisar lo que esté kasher, que no lo toca, en Ashomer tzarich liot yoshev beshomer, no tiene que estar sentado todo el tiempo verificando, sino suficiente que entre y salga. Ahí sí está el mutar. Vemos que inclusive el lejatejilá suficiente que entre y salga. Entonces pregunta Raba Abaye, tengo un problema con tu explicación. Tú dijiste que el lejatejilá es únicamente cuando hay supervisión constante, pero si es Yotze Benichnas, no. Aquí vemos que Yotze Benichnas, el lejatejilá está bien. Por eso Raba básicamente dice lo mismo que Abaye, pero en vez de decir que el lejatejilá
supervisión constante, lo cambia a supervisión ¿qué? Intermitente. Dice Raba, cuando la Mishnah dice Akol shohatin lejatejilá, se refiere cuando un cuti está haciendo shejitá, pero ¿cuándo? Cuando por lo menos es supervisión de un Israel ¿qué? Yotze benignas. Ahí ya está lejatejilá ¿qué? Permitido. ¿Sí? Pero si un Israel encontró a un cuti que hizo shejitá y no había supervisión en absoluto, no es que había Yotze benignas, no había en absoluto, ahí decimos que Bediabad, que le dé de probar el Israel al cuti y se come, está kasher, y si no, no. Después, eso significa, según Raba, esa sería la explicación de Akol shohatim y shejitá kasher. Akol shohatim con supervisión ¿qué? Intermitente, lejatejilá. Bediabad kasher, inclusive cero supervisión, inclusive no intermitente, inclusive ni intermitente nada, se le permite en caso que ¿qué? Que le dé de probar. Después, Jutz me jereshot bekatan, inclusive Bediabad no. ¿Por qué? Porque sospechamos que estropea la shejitá a través de sheiyá, drasá o jalada. Bueno, ahorita nos falta, ya explicamos la reisha. A base de esto, ¿cuál sería la explicación de la seifa? Que dice la seifa que kulam sheshachatu v'acherim lo imotam shechitam keshera, que cualquier persona que hizo shejitá, todos que hicieron shejitá, y otros los están supervisando y testifican que está bien la shejitá, Bediabad está kasher. ¿Sobre qué caso está hablando? Sí, está hablando únicamente sobre jereshot bekatan, pues porque dice vekulan, debería decir veim shachatu nada más. ¿Sí? Veim shachatu, ¿qué tiene que decir vekulan? Tenemos que decir entonces que cuando dice kulan te viene a agregar también que un caso kuti, muy bien. Que también un kuti, que dijimos que un kuti, la shejitá es kasher, si un Israel lo está viendo, está kasher. Eso es lo que no viene a decir, no nada solamente jereshot bekatan, sino también que un kuti, si un Israel lo está supervisando, constantemente está kasher, pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque según la explicación de Raba, no solamente cuando está constante, otra vez, la Mishnah en esa segunda parte que nos dice, Ve'acherim roim oto, que otros lo están viendo constante, pero según Raba no necesita que sea constante, sino inclusive inclusive si es Yotze benignas, y también cuando solo Yotze benignas, también lejatejilá está kasher. Esa parte, hay dos cosas que no cuadran. Uno, que aquí dice, Acherim roim oto, más todo el tiempo constante, ¿sí? Y según Raba, inclusive intermitente es válido. Y dos, cuando hay constante y también intermitente, lejatejilá debería estar kasher. Y aquí dice que es shitatán, que será nada más bediabad. No cuadra. Por eso la Gemara también se queda en kasha en esta explicación de Raba, que es básicamente parecida a esta pregunta a la que había sobre Abaye. ¿Sí? Ahorita procedemos a otra explicación, que es la tercera del día de hoy, la cuarta en total, ¿sí? Porque vimos en la clase anterior una más. La cuarta le dice Rabashé. Rabashé Amar, Ajikatania, Kol Shohatim Va'afilu Israel Mumar. Mumar lemay, lejol nevelot leteavon. Ujedraba, de amarraba Israel mumar, ojel nevelot leteavon, bodek sakin, venotenlo, umutar, lejo mishkitato. Avalo badak venatan lo ishchot, vim shachat, bodek sakino acharab. Nimtze sakino yafa mutar lejo mishkitato. ואם נבסו לאכול משחיטתו, חוץ מחירש שוטה וקטן דאפילו דיעבד נמי לו, שמא ישו, שמא ידרסו ושמא יחלידו. וכולם שחטו היעיל, מה חירש שוטה וקטן, עלה כאה, ואם שחטו מבעלה. אלא הישראל מומר, דבדק, אי דבדק סכין נותן לו האמר שוחט לכתחילה. אלא דלא בדק, אי דאיתה לסכין לבדקי השתה. ואי דלאיתה לסכין, כי אחרים רואים אותו מה יהווה. דילמה וסכין פגומה שחית, קשיא. La cuarta explicación la dice Rabashé, presten atención. Ese no te voy a explicar. Cuando la Mishnah dice Akol Shohatin, que mashma que leja tejilá, te está hablando cuando Akol Shohatim, incluyendo quién, un Israel mumar, un Israel renegado. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿para qué es renegado? ¿En qué es lo que peca? Que aún así decimos que a pesar que es renegado, a pesar que peca, leja tejilá puede ser shejitá. Dice la Gemara, explica Rabashé, un mumar, un renegado, aquí se refiere a un Israel que come nevelot utrefot. Nevelot, que es nevela, una carne sin shejitá, o sea, no kasher. Leteavón. ¿Qué es leteavón? Por gratificación. Pero no lo hace por desprecio a la ley, no lo hace por desprecio a Hashem. No lo hace leajís, sino que leteavón. Ahí es cuando, ¿qué? Dice Rabashé, si el Israel mumar hace shejitá, kasher, leja tejilá. Explica la Gemara, todo lo que dice Rabashé está basado en la enseñanza de Raba. Recuerden este punto. La explicación de Rabashé que vamos a decir a continuación está basada en la enseñanza de ¿quién? De Raba. ¿Qué dice Raba? Que un Israel mumar que come nevelot para gratificación y no por desprecio a la ley, no por desprecio a Kadosh Baruj Hu. La solución es muy sencilla. Un Israel kasher, un Israel no es mumar, verifica, examina el cuchillo y una vez está examinado el cuchillo se lo da al Israel mumar. Y puede leja tejilá, venir este Israel mumar y ¿qué?
y hacer shejitá con ese ¿qué? Con ese cuchillo, y uno puede comer de esa shejitá. Pero si no verificó un Israel kasher el cuchillo previo a la shejitá, ¿sí? Ahí el mumar, el ejatejilá, no debe hacer shejitá. Y si ya hizo en un cuchillo que no fue previamente ¿qué? Examinado, pues no pasa nada que un Israel kasher venga y lo examine posterior a la shejitá. Si encontró que posterior a la shejitá el cuchillo está limpio, o sea, está sin ningún rasguño, o sea, está halak, ¿sí? Permitido comer de esa shejitá bediabad. Y si no, no se puede. Eso es akol shohatim shejitatan kasher. Akol shohatim es Israel mumar cuando fue examinado su cuchillo previo por un Israel kasher. Ahí la ejatejilá puede hacer shejitá. Si no, no puede. Y si ya hizo, si no fue examinado, no puede. Y si ya hizo sin ser examinado, bediabad se verifica después. Y si está bien el cuchillo, se puede. Esto es akol shohatim shejitatan kasher. Después sigue diciendo la Mishnah en la Reisha, Chutz me Jerez Shoteh Bekatan, menos Jerez Shoteh Bekatan, que inclusive si ya hicieron shejitá y se verificó el cuchillo que está perfecto, aún así no se puede comer esa shejitá. ¿Por qué? Porque sospechamos que estropearon la shejitá a través de sheiyá, adrasá y jaladá, y no hay cómo verificar eso. Y después la última parte de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah, la Seifa, dice Bekulam sheshachatu bajarim roimotam, y todos aquellos que hicieron shejitá y otros están supervisándolo y testifican que fue buena la shejitá, ahí la shejitá hasta qué? Keshera. ¿Sobre qué caso va? Sí, va sobre el caso nada más de Jereshot Bekatán, que cuando lo supervisan está bien, ¿sí? Pero porque dice Bekulam sheshachatu, debería decir Veim shachatu. Tenemos que decir entonces que se está agregando otro caso adicional por lo menos. ¿Cuál? Israel Mumar. Sí, entonces aparte de Jereshot Bekatán, Mejulan Shahatú no es solamente Jereshot Bekatán, sino también que Israel Mumar. ¿Sí? Pero ¿cuál es el caso? Si ya fue verificado que el cuchillo previo y por un Israel Kasher y después se lo dan al Israel Mumar, en este caso está permitido no solamente Bediabat, sino también que Lejatejilá. Y esta parte, esa seifa es Shejitatan Kasher, Bediabat nada más. Entonces, si se lo verificaron previamente el cuchillo, debería estar ¿qué? Lejatejilá Kasher. Así que más decir, no, estamos hablando de un caso que no fue verificado previamente, y por eso el ejatejilá no está kasher. Pero si es así, pues muy sencillo. Si está el cuchillo, verifícalo después, ¿sí? Verifícalo después de la shejitá. Y si no está el cuchillo, ¿sí? Y si no está el cuchillo, ¿qué te sirve que otros lo estén viendo? ¿Sí? Lo que te sirve que otros estén viendo, que otros estén supervisando, es para ver si hizo adrasaje y ya, si hizo algo malo. Pero tú no puedes, entonces, si tu problema es que el cuchillo no está bien, ¿sí? Y ese es tu problema de un Israel Mumar, por eso si lo verificó antes está bien. Si se verificó antes está bien, y si se verificó después también está bien bediabad, pero entonces si está el cuchillo, pues verifícalo, no es necesario que hayan testigos que testifiquen, supervisen. Y si no está el cuchillo, pues también si hay personas que lo están viendo, no debería estar aprobado, porque puede ser que el problema estaba ¿qué? En el cuchillo. Entonces la Guimara se queda en, pregunta no me cuadra según esa explicación de Rabashé, la seifa de la Mishnah. O sea que Rabotai, solo para que tengamos el orden, la explicación de Abayé, que fue la primera de la clase de hoy, la segunda de la secuencia, ¿sí? La de Raba y la de Rabashé, que son las tres que vimos hoy, la Gemara se queda en Kashia, o sea, hay manera como de responderlo, pero la Gemara como que se queda en pregunta en contra de estas explicaciones. Vamos ahorita a proceder a qué explicación, Rabina, que es la cuarta de hoy, la quinta, incluyendo la de ayer. Rabina Amar Ajikatania Kol Shohatim Akol Mumjin Shohatin. מומחין ואף על פי שאין מוחזקים, באמת דברים אמורים, שיודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה. אבל אין יודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה, לא ישחוט. ואם שחט בודקים אותו. אם יודע לומר הלכות שחיטה, מותר לאכול משחיטתו, ואם לא, אסור לאכול משחיטתו. חוץ מחירש שוטה בקטן, ואפילו דיעבד נמי לו. שמא ישעו, שמא ידרסו, ושמא יחלידו. וכולם ששחטו היעיל, למה חירש שוטה בקטן, על הקאה. ואם שחטו מבעלה, אלא השאין מומחין, ובודקים אותו סגי. דלייתא לקמן דלבדקה. Veica de hambre, Rabina Amar. Bueno, expliquemos esta primera, esta explicación de Rabina, que es ¿cuál otra vez? La quinta total. Es la primera versión de Rabina, hay dos versiones. La que acabamos de leer es la primera. Ok, dice Rabina, te voy a explicar. ¿Cómo se explica nuestra Mishnah de la siguiente manera? Kol shohatin, que más que lejatejilá, está hablando, escuchen bien, cuando el shohet es mumje. ¿Qué es mumje? Competente. ¿Pero competente en qué? En las leyes de kashrut. O sea, sabemos que sabe las leyes.
Lo examinaron y sabe responder. Sabe responder bien. Cuando es su mujer, lejatejilá, cualquier mujer puede hacer ¿qué? Shejitá, a pesar que no es murzak. ¿Qué es murzak? Que no ha sido establecido, no ha sido reconocido que es experto en el arte del sacrificio. O sea, en el shimush. Sabe las alajot, mujer, pero no murzak. ¿A qué se refiere aquí no murzak? En el arte del sacrificio no es experto, o sea, no lo hemos verificado. Y por ende podría haber una sospecha que cuando haga shejitá se desmaye. Y si se desmaya es problema, sheiyá, no hace bien la shejitá. ¿Ok? Se repito, dice Rabina, kol shohatin es cuando es mujer. ¿Qué es mujer otra vez? Halajot, competente, le preguntaron. Inclusive si no es murzak, no es meyuman, no es experto. Cuando digo experto me refiero a ¿qué? En la práctica, muy bien, eso es. ¿Qué significa que es mujer? Rabina explica, ya lo expliqué, que sabe las alajot, o sea que lo examinaron. En este caso se le permite hacer ¿qué? Otra vez, cuando es ¿qué? Mujer. Término mujer es conocimiento, competente conocimiento alágico. ¿Sí? Y murzak es experto en la práctica. Aquí nos dice Rabina, cuando es mujer, aunque no sea murzak, lejatejilá puede ¿qué? Hacer shejitá. Pero si no sabemos que sabe las alajot, o sea, no es que sabemos que no la sabe. No sabemos que sí la sabe, no sabemos. ¿Sí? Ahí, lejatejilá, o sea, no sabe, no nos consta, ¿sí? No es que sabemos que no la sabe. No sabemos que sí la sabe. Entonces, si no sabemos, o sea, no es mujer, o sea, ¿qué significa? No es que nos consta que no es mujer, es que no sabemos que es mujer. Ahí, lejatejilá, no puede hacer shejitá. Pero si ya hizo, lo verificamos, le dejamos después de la shejitá. Le preguntamos unas preguntas de la hot, si sabe responder, decimos que ¿qué? Puede comer de la shejitá. Se puede comer de la shejitá. Y si no sabe responder, no se puede. Entonces, akol shohatim, akol shohatim es cuando tiene certificado, cuando le hicimos las preguntas y sabe las alajot, mumje, o sea, conocimiento alágico, no práctico, no necesario práctico. Aquí no habla, aquí dice inclusive que no tenga práctico. Aquí más que todo, según esa explicación de Rabina, es conocimiento alágico. Si tiene conocimiento alágico previo, akol shohatim, lejatejila. Si no tiene conocimiento lágico, si no nos consta, no que no tiene, si no nos consta que es mujer y ya hizo shejitá, ahí lo verificamos después. Si vemos que sí tiene, kasher. Y si no, no. Akol shohatin, ushketatan kasher, lejatejilá, bediabad, esa es la explicación. Menos, después nos dice la Mishnah, menos jereshot bekatán, que inclusive bediabad, e inclusive si saben, que inclusive si hay una shejitá, e inclusive que la jarma se verificamos que saben las alajot, no sirve. ¿Por qué? Porque ahí, como son jereshot bekatán, sospechamos de que tuvieron un psul, una imperfección en el momento de la shejitá, que hicieron sheiyá, derasá o halada. Esa es la explicación de la reisha, seifa. Kulam sheshachatu ba'acharim roim otam shejitatan keshera. ¿Sobre qué va? Si va solamente sobre jereshot bekatán, pues porque bejulán. Debería decir ve'im shahatu. Entonces, ¿qué es bejulán? Te viene a agregar no solamente jereshot bekatán, sino otro caso más. ¿Cuál? She'en mumje. Aquella persona que no nos consta que es mujer, no nos consta que sabe todas las alajot. Pero que ahí nos dice, si esa es la explicación, pues la Mishnah nos diría que si hay supervisión, si otras personas lo están viendo, la shejitá va a estar ¿qué? Kasher. Dice la Gemara, pero ¿por qué es necesario que otras personas lo vean? Si es una persona que no nos consta que es mujer y ya hizo shejitá, pues la solución es verificarlo después. Si botkimotom, si lo sabe adelante, no es necesario que hayan personas que estén verificando. Dicen, tienes razón, pero estamos hablando en un caso que la persona después de hacer la shejitá se fue. Entonces no tenemos cómo verificarlo. ¿Cuál es la solución en este caso? Si hay personas que lo vieron, kasher. ¿Ok? Esa sería la explicación de la Mishnah según Rabina. Ahorita vamos a la última explicación, que también es de Rabina, una segunda versión de Rabina, que es la quinta de hoy, la sexta en total. Veika de hambre Rabina Marajikatania Kol Shohatin, Kol Muhzakin Shohatin. מוחזקים אף על פי שאין מומחים. באמת, אני אמורים ששחטו לפניו 2 ו3 פעמים לא נתעלף. אבל לא שחט לפנינו 2 ו3 פעמים, לא ישחוט, שמא יתעלף. ואם שחט ואמר בריא לי שלא יתעלף, ישחטו חוץ מחילשות וקטן, אפילו דיעבד נמי לו. שמא ישו, שמא ידעסו ושמא יחליטו. וכולם שחטו היעיל, למה חילשות וקטן, על הקאה. ואם שחטו מבעלה, אלא שאין מוחזקים, ואמרת בבריא לי סייגי, דלתי כמן דלי שיילה. Segunda versión de Rabina es parecida, pero no se enfoca en, Rabotay, escuchen bien esto, no se enfoca en mumjin, en el experto en la alajot, sino en muhzakin. ¿Qué es muhzakin? El experto en la
práctica. Muy bien. Entonces dice, la segunda versión de Rabina es así. Cuando la Mishnah dice Akol Shohatin Kimashma, que inclusive Lejatejilá, está hablando todos aquellos que son Muhzakin. ¿Qué es Muhzakin? Expertos en la práctica. O sea, que hemos visto que hizo Shejitá varias veces y no han dañado la Shejitá, no han estropeado la Shejitá, no se han desmayado. Todas esas personas pueden hacer Shejitá, ¿qué? Lejatejilá. ¿Sí? Y estos pueden Lejatejilá cuando son Muhzakin, cuando están establecidos y reconocidos como expertos en la práctica, inclusive que no sepamos que saben las halajot. El hecho que son expertos en la práctica, según nuestra segunda versión, suficiente. Lejatejilá. Pero, ¿sí? Todo esto, ¿cuándo se considera Muhzakim? Aquí explica cuando ya hizo Shejitá 2 o 3 veces, o sea, 3 veces Hazaká, y no se desmayaron. Esto se permite que, repito, Lejatejilá. Pero si no nos consta que es Muhzak en la práctica, o sea, no ha hecho Shejitá 2 o 3 veces enfrente de nosotros, en este caso no debe hacer Shejitá, Lejatejilá. Muy bien. Y si ya hizo Shejitá y dice, les digo, Barili, les digo, me consta, él mismo dice, hice Shejitá, pero no me desmayé, no se preocupen. El hecho que dice así, le creemos y su Shejitá queda Kasher Bediabad. ¿Esto está claro? Akol Shohatin cuando es Muhzak en su práctica. Si no es Muhzak en su práctica, Lejatejilá no. Pero si ya la hizo y dice, no me desmayé, la hice bien, Kasher Bediabad. Eso es Shejitatán Keshera. Akol Shohatin, Shejitatán Keshera. Jutz me Jereshot Bekatán, nos sigue diciendo la Mishnah Reisha. Jereshot Bekatán, que inclusive si ya se hizo Shejitá y inclusive si son Mumjim, o sea que son expertos, vemos que no se han desmayado, aún así no se puede, porque sospechamos que pasó Sheiyá, Adrasá o Halada. Vamos ahorita aquí a la segunda parte de la Mishnah, la Seifa. Bekulam Shejatu Bajerim Roimotam, todos aquellos que hicieron Shejitá y otros están supervisando. Bediabad la Shejitá está Kasher. ¿Sobre qué va? Sí va solamente sobre Jereshot Bekatán, pues porque dice Bejulam, debería decir Veim Shahatu nada más. ¿Sí? Entonces seguro cuando dice Bejulam te viene a agregar otro caso más aparte de Jereshot Bekatán. ¿Cuál? El que no es Muhzakin. O sea, los que no nos consta que son expertos en la práctica. ¿Sí? Pero no me cuadra. Porque en este caso, que no son expertos en la práctica, ¿cuál es la solución si es en los Shejitá en Bediabad? ¿Cuál es la solución? Que diga Barili, Sheron y Talafti, que diga, les digo, el hecho que él dice, que él mismo dice, me consta que no me desmayé, ya más pic, suficiente. ¿Por qué aquí la Mishnah nos dice que tiene que haber supervisión de otros en esta parte? Dice la hermana, estamos hablando de un caso que el que hizo la Shejitá no es Muhzak, se fue. No puede decir Barili, Sheron y Talafti, no puede atestiguar sobre el mismo, que ya se fue. La única solución en este caso es que otros lo vean. Entonces sí nos cuadra la Mishnah también según esta segunda versión de Rabina. Entonces en total dijimos, Rabotai, 6 explicaciones. Brevemente. Rabba Bargulá, la última que fue la primera, la que vimos al final de la clase anterior, que nos dice que habla sobre una persona tamé. Akol Shohatin, que hizo Julín, Shinasube Tarata Kodesh, y Bediabad al Kekdesh, etcétera, etcétera. Después la segunda explicación, que es la primera que vimos el día de hoy, fue la de ¿quién? La de Abayé, que nos dice que habla sobre un kutí. ¿Sí? Esa es la segunda explicación. La tercera explicación, claro, la de Abayé es un kutí cuando hay supervisión constante. Lejatejilá se puede, según Abayé. Esa es la segunda, la de Abayé, ¿sí? Kutí cuando hay supervisión constante, Lejatejilá se puede. Raba dice, también kutí, pero suficiente supervisión que Yotze Benignaz. Para que sea Lejatejilá ya es suficiente. Pues tenemos esa es la de Raba, es la tercera. Ahorita vamos para la cuarta. Rabashé dice, no, Israel Mumar. Y la explicación de Rabashé está basada sobre la enseñanza de Raba. ¿Se recuerdan que habíamos dicho? Está basada en la enseñanza de Raba, que dice con Israel Mumar, que Ojel Nevelot le teabón para gratificación, se verifica previamente el cuchillo y Lejatejilá puede. Después la quinta explicación y sexta, ambas son de Rabina. 2 versiones. Primera versión, para que sea Lejatejilá Mumjin, tiene que ser que sepan que fueron examinados en las alajot de Shejitá. Y según la segunda versión, no es necesario Mumjin. Explico otra vez. Según Rabina, primera versión, Mumjin afalpish enam muhzakin, el hecho que son expertos en la salahot, aunque no sean expertos en la práctica, ya Lejatejilá se puede. Y según la segunda versión de Rabina, muhzakin, el hecho que sean expertos en la práctica, aunque no sean expertos en la alajá, Lejatejilá se puede. Mencioné brevemente las 6 explicaciones de la parte de Lejatejilá, pues ya cada uno se recuerda la parte de Bediabad. Ahorita la hermana a continuación nos explica por qué cada uno dijo lo que dijo y no está de acuerdo con los demás. Presten atención y tratemos de no confundirnos. Rabina berrabá bargulá, que Abayé berraba berrabashé lo hambre, mishum de kashe leu bejulán.
Kulhu que Rabba Barulá lo hambre. Porque Leach Lishna de Amarta Haikar, Adra Bahata Mikar de Bekodashim Kai, Leach Lishna de Amarta Tamikar, Veajai de Tani Tame Bejulina Mitami Memudashim, Tame Bejulin Gufelo, Itzrichale, Julishin Azul Tarata Kodesh, Lau que Kodesh Damu, Kulhu que Rabina lo hambre, Leach Lishna de Amar Mumchin Hen, Shen Mumchin Lo, Rometzuim Etzeshchita, Mumchin Hen, Leach Lishna de Amar Muzakin In, Shen Muzakim Lo, Lealuf Elo Haishinan. Rabba lo amar que Abaye Kikushie, Abaye lo amar que Rabba, Hatam lo Naga, Hachanaga. Rabashe lo amar que Tarbayu, Kasabar Kutim Gere Arayot Hen. Abaye lo amar que Rabashe los virale Hade Rabba. El Rabba Maitama lo amar que Shmate. Litvarab de Abaye Kamar Vele los virale. Ok, Rabota, escuchen bien. Aquí acabamos para hoy, ¿sí? Dice la hermana, mira, te voy a explicar por qué Rabina y Rabba Barulá es el de la primera explicación y Rabina es el de las últimas las dos versiones, ¿sí? Te voy a explicar por qué Rabina, por qué Rabba Barulá, primera explicación, y Rabina, últimas dos, no estuvieron de acuerdo con las tres del medio, con Abayé, con la de Rabba y con la de Rabashe. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la de Abayé, Rabba y Rabashe, segunda, tercera y cuarta, tuvimos un problema cómo explicar la Sefa, la Mishnah, nos quedamos en Kashia. ¿Sí? Entonces, por eso no, aunque hay manera cómo responder, los Mefarshim explican, pero como la Gemara preguntó Kashia, quedó en Kashia, por eso yo digo, por eso no quisieron explicar como ellos. Ahorita, ¿por qué los demás no están de acuerdo con Rabba Barulá, que fue la explicación de la clase, la primera explicación, que fue la que mencionamos en la clase anterior? Esto voy a explicar por qué. Si recuerdan, al final de la clase anterior, dijimos que aparentemente hay, según la explicación de Rabba Barulá, explico brevemente rápido el tema, la Mishnah está hablando en un shohet tamé, sí, muy bien, ¿sí? Y lo que sería Akol Shohatin, que un shohet tamé en Julín, Shenasu al Tarata Kodesh, según la opinión que es que Kodesh Damu, es el Hidush, que aún así es que Lejatejilá se puede, ¿sí? Y en la segunda alajá, o sea, la segunda parte de la reisha, Shchitatán que será, está hablando en qué? En un tamé que le hizo shechitá a un korban, algo de ekdesh, ¿sí? Que ahí no debe lejatejilá hacerlo, aunque sea un cuchillo grande y eso sospechamos que vaya a tocar. Y si lo hizo, mediaba esta kasher si no tocó la carne, ¿sí? Así explicó Rabba Barulá. ¿Por qué nadie dijo como Rabba Barulá? Te voy a explicar por qué. Porque si se recuerdan, en la clase anterior preguntamos que ya en la Mishnah Masejet Zevachim, en Daf Lamed Aleph Amud Bet, está escrito que ya se menciona esta alajá, ¿sí? Esta alajá de que un tamé no puede hacer shejitá de Gdesh. ¿Por qué tenemos que decirlo acá? Entonces, la Gemara preguntó eso en contra de Rabba Barulá, que según su explicación está redundante. Ya en Masejet Zevachim está escrito esa segunda alajá. Entonces la Gemara respondió, no, en verdad, dos explicaciones, dos respuestas. O que digamos que aquí, en Julín, ¿sí? Es lo principal, es la fuente principal, la fuente primaria, y allá es Derech Hagav, ¿sí? Por otros casos que se mencionaron. Entonces, según esta explicación no me cuadra, dicen todos dirían, no me cuadra, ¿por qué? Porque no es verdad. El caso de un tamé que hace Kodashim, ¿dónde es lo principal? Masejet Zevachim, no aquí en Julín, que sí. Y también según la segunda explicación, ¿cuál es la segunda explicación? Que en verdad puede ser que lo principal es donde allá, en Zevachim, ¿sí? El de tamé que hace Ekdesh, lo principal es en Zevachim, pero aquí se mencionó esto, y aquí se mencionó como secundario, porque ya que se mencionó tamé que hizo Julín Shenasu Betara, Derech Hagav también se mencionó tamé que hace que Ekdesh. Dice la hermana, por un segundo, tamé que hizo Julín Betara, nada más me cuadra que sea necesario decirlo, según la opinión que Julín Shenasu Betara que Kodesh Damu, pero según la opinión que Julín Shenasu Betara es que como Julín, pues no hay ni Hidush en eso, obviamente que Lejatejilá va a estar permitido, entonces tampoco está alajá, es Hidush, tampoco está alajá, es Hidush. Entonces ellos opinarían que Julín Shenasu Betara Kodesh Lav que Kodesh Damu, y por eso no entiendo qué fue dicho. Sí, tú me dices que lo principal es acá, que la segunda alajá de un tamé que hace de lo principal es acá, no es verdad. Zevachim es lo principal porque ahí es Kodeshim. ¿Qué vas a decir? No, aquí es secundario y se dijo por la primera alajá de un tamé que hace Julín. Pero eso no es Hidush, porque tamé que hace Julín, al Tarata Kodesh, si me dice que Kodesh Damu es Hidush, que eso fue, así explicó Rabba Barulá, pero si todos los demás explican que no, que Kodesh Damu, pues obviamente que va a estar que permitido Lejatejilá. Entonces todos opinan así, por eso no están de acuerdo con la explicación de Rabba Barulá.
Entonces, listo. Por ahora, entonces ya tenemos claro por qué Rabba Barulá y Rabina no están de acuerdo con la segunda, tercera, cuarta explicación, que es la de Abaye y Rabba y Rabashé. ¿Y por qué? Repito, ¿por qué la Gemara se quedó en Kashia? Y también explicamos por qué todos no explican como Rabba Barulá, porque no me cuadraría la redundancia entre las Mishnayot aquí y Zebahim. Ahorita vamos a explicar por qué no están de acuerdo nadie con Rabina. ¿Sí? Rabina, ¿cuántas versiones tiene? 2. Mira, te voy a explicar. Según la primera versión, ¿cuál es la primera versión? Que cuando es monje, ¿qué es monje? ¿Experto en qué? Muy bien, en conocimiento. Que hicieron un examen, ahí sí, lejatejilá. Pero si no, lejatejilá no puede. ¿Qué estás hablando? Tenemos un klal, un rov, una mayoría, que la mayoría que se acercan a hacer shejitá, rov metzuim et shejitá, mumjeinen. Entonces, si es así, que lejatejilá, que bediabad, cualquier persona que hace shejitá, tenemos un rov que sabe. Entonces me dice, no, si sabe, lejatejilá. Y si no sabe, ¿qué significa si no sabe? Si no sabemos que sabe, ahí que no haga. Entonces, aunque no sabemos, deberías basarte en el rov para permitir. Entonces, no me cuadra esa explicación. Entonces, no me cuadra la versión número 1 de Rabina. O sea, Rabina no estaría de acuerdo con esto, pero todos, por eso, aparte de Rabina, nadie dice como esta versión. Y también según la segunda versión, ¿qué dice él? Lejatejilá es murzak. ¿Qué es murzak? Cuando fue establecido que hizo 2-3 veces shejitá y no se desmayó. Ahí lejatejilá puede, pero si no, lejatejilá que no haga, solamente bediabad. ¿Qué estás hablando? Le'aluf elo haishinan. Es un hashash muy grande. Vamos a decir a alguien que no ha hecho muchas veces shejitá. Que haga shejitá, se puede desmayar, pero ¿qué porcentaje que se desmaye? Es un hashash rajok. Entonces debería ser lejatejilá, inclusive si no es establecido. Entonces, por eso nadie dijo como quién, como Rabina. Ambas versiones. Ni como la primera ni como la segunda. Muy bien. Ahorita, te voy a explicar las 3 del medio. Rabba, Abaye y Rabashé. Empecemos por la de Rabba y Abaye. Ambos, Rabba y Abaye, explicaron que el lejatejilá está hablando en kuti. La diferencia es que según Abaye es un kuti con supervisión constante lejatejilá, y según Rabba con supervisión intermitente, Yotze Benignaz, ahí es lejatejilá. ¿Sí? ¿Por qué Rabba no dice como Abaye? ¿Por qué Rabba no dice como Abaye que es necesario que sea qué? Que sea qué. ¿Por qué Rabba no dice como Abaye es necesario que es necesaria una supervisión constante? Yo entiendo perfectamente. Rabba trajo una prueba. Se basó en una Mishnah de Masejet Avodah Zarah. De hecho, le preguntó Rabba a Abaye, ¿sí? Rabba le preguntó, ¿se recuerdan que le preguntó a Abaye de una Mishnah? De la segunda pregunta, porque la primera la respondimos. De una Mishnah Masejet Avodah Zarah, Daf Samech Aleph Amud Aleph 61a, que dice que un shomer que está verificando el vino, ¿sí? Yotze Benignaz, mutar lejatejilá. Vemos que en Yotze Benignaz eso se considera que una ashgaha válida. Entonces, por eso entiendo por qué Rabba discrepa con Abaye. Abaye dijo que necesita una supervisión constante. Rabba se basa en esta Mishnah para decirte que también Yotze Benignaz está lejatejilá kasher. Entonces, está claro por qué Rabba no opina como Abaye. Pero ¿por qué Abaye no está de acuerdo con Rabba? Rabba tiene un buen argumento. La Mishnah Masejet Avodah Zarah, que también Yotze Benignaz es una buena supervisión. Entonces, ¿por qué Abaye para que sea lejatejilá requiere que sea ¿qué? Supervisión constante? Dice, no te voy a explicar. Él dice que no obstante la Mishnah Masejet Avodah Zarah, ahí sí vemos que Yotze Benignaz se considera una buena supervisión y con eso ya es lejatejilá, todo perfecto. Pero es nada más allá. ¿Por qué es nada más allá? Porque en Avodah Zarah, el idólatra que está en la tienda o que está cuidando, o que sí, que tenemos que asegurar que el idólatra no tocó los vinos. ¿El idólatra puede tocar el vino o no puede tocar el vino? No puede tocar el vino. Él sabe que no lo puede tocar. ¿Sí? Él sabe que cuando el Israel no está, no lo puede tocar. Y para poder tocarlo, si él quiere transgredir y sí tocarlo, ¿qué tiene que hacer? No es suficiente nada más que lo toque. Está cerrado. Tiene que abrir el barril. Tiene que cerrarlo. Tiene que tocar. Tiene que abrir, tocar, cerrarlo. Y como es un tiempo prolongado, pues tiene miedo constantemente que si hago este chiste, viene mientras el Israel y me cacha. Si con Yotze Benignaz, lejatejilá es suficiente, dice Abaye. En ese caso. Pero en el caso mío, o sea, en el caso de la shejitá, ¿sí? Que el kutí puede tocar el animal del Israel. También cuando el Israel se va y está solo el kutí, ¿sí? Y el Israel le deja al kutí hacer ¿qué? Shejitá. Para hacer shejitá, va a hacer shejitá. ¿Y cuál es la manera, cuál es la sospecha? Que en el momento de la shejitá haga un segundito, una adrasá, una sheiyá, una jalada, algo ahí chiquitico. En ese segundo, puede ser que no esté el Israel. Y dice, no tengo miedo, lo hago en un segundo, no se va a dar cuenta. Entonces, por eso, dice Abaye, en mi caso, necesito una supervisión que constante. Una supervisión ashgahat midit.
y no es suficiente Yotze Benignaz para hacerle Jatejilá. Me preguntaste de Abodá Zará, de Yain ahí es diferente, porque ahí efectivamente Yotze Benignaz es suficiente. Porque hay que Yotze Benignaz ya quita la sospecha. Entonces está claro por qué Raba no dice como Abayé, por Abodá Zará. Y está claro por qué Abayé no, o sea, Raba no dice como Abayé por la pregunta que tenía Abodá Zará. Y está claro también por qué Abayé no dice como Raba, porque él responde esta pregunta de Abodá Zará como acabamos de explicar. Ahora tenemos que entender por qué Rabashé, que es la cuarta explicación, explica cuál es Rabashé, que dice que la Mishnah no está hablando en un Israel Mumar. ¿Se recuerdan? Israel renegado. Dice que está hablando en un Israel Mumar y no está hablando en un Kutí. ¿Por qué Rabashé no explica como Raba y Abayé que está hablando en un Kutí? Ambos Raba y Abayé dicen que está hablando en un Kutí. La diferencia es, según Abayé, Kutí con supervisión constante, Raba y Yotze Benignaz. Rabashé dice, no está hablando en Kutí. ¿Por qué no está de acuerdo con Kutí? Dice la hermana, porque Rabashé opina que los Kutí son Gerei Arayot. La conversión es una buena conversión. Fueron convertidos por miedo. Si fue convertido por miedo y no por convicción, no son judíos. Por eso es de que no existe que la Jatejilá en ninguna circunstancia se considera idólatra 100%. Aunque haya supervisión constante, no sirve. Entonces, por eso Rabashé no pudo explicar que el caso es ni como Abayé ni como Raba, porque no existe Kutí. Aunque haya supervisión constante, o Yotze Benignaz o constante inclusive, no va a funcionar. Nos queda algo pendiente todavía. Abayé. ¿Qué nos queda? ¿Por qué Abayé y Raba? Ya explicamos por qué nadie dijo como nada. Todo está claro. Nos falta nada más un punto. ¿Por qué Abayé y Raba, ambos, que dicen la segunda y tercera explicación, Abayé y Raba, no explican cómo Rabashé, Israel Mumar? Ahora empecemos por Abayé. Abayé no dice como Rabashé. Te voy a explicar por qué. Porque Rabashé, la explicación de Rabashé que está hablando en Israel Mumar, se basa en qué? En la enseñanza de... ¿Se recuerdan la enseñanza de quién? De Raba. Que Raba dice que un Mumar que come nevelot le teabón, para gratificación, ¿sí? Si se fue examinado su cuchillo previamente, le jatejilá puede. Entonces dice Abayé, yo no estoy de acuerdo con esto que dice Raba. Entonces, ya que todo lo que dice Rabashé está basado en la enseñanza de Raba, dice Abayé, yo no estoy de acuerdo con esto de Raba. Entonces la explicación de Rabashé se va para el piso. No sirve. Entonces, por eso yo, Abayé, entonces entiendo por qué Abayé no explica como quién, como Rabashé. Porque Rabashé, repito, está basado en una enseñanza de Raba y Abayé discute con Raba. En ese punto se puede discutir con él. Pero lo que no me cuadra es por qué Raba, la tercera explicación, en el orden que dimos, que dice que es Kutí y Yotze Benignaz suficiente, ¿por qué él no explica como qué? Como Rabashé, que es un Israel Mumar. Si todo lo que dice Rabashé está basado en quién, una enseñanza del mismo Raba. Entonces, si es así, ¿por qué Raba tiene que explicar que está hablando en Kutí y Yotze Benignaz y no dice como Rabashé, un Israel Mumar basado en su propia enseñanza? Dice la Gemara, tienes razón. Eso sí es una buena pregunta y la respuesta es la siguiente. Que en verdad Raba sí explica como Rabashé. En verdad la explicación de Raba es igual a la de ¿quién? A la de Rabashé. Israel Mumar está basado en una enseñanza de Raba. ¿Cómo no va a explicar así? Dice, ¿por qué Raba dijo Kutí y Yotze Benignaz? Dice, no. Cuando Raba dice lo que dice, él está diciendo según Abayé. Abayé dijo que está hablando en Kutí, con supervisión constante, es la Jatejilá. Viene Raba y le dice, mira, según tú, Abayé, que un Kutí es Geremet y todo está bien, discrepo contigo que no es necesario en ese punto, no es necesario constante, sino suficiente que Yotze Benignaz. Pero según mi opinión, yo ni entro en Kutí. Yo explico que Israel Mumar, porque según mi propia enseñanza, porque toda la explicación de Rabashé está basada en mi propia enseñanza, que Israel Mumar, cuando Gel Nevelot de Teabón, si fue verificado su cuchillo previamente, le Jatejilá está permitido. Entonces, realmente, ¿por qué Raba no dice como Rabashé? Respuesta es sí, él está de acuerdo con Rabashé. Entonces, porque dijo una explicación diferente, dijo, no, según la explicación de Abayé, no hace falta llegar a le Jatejilá, un Kutí, con supervisión constante, sino suficiente que Yotze Benignaz. Pero yo mismo, dice Raba, o sea, yo estoy más que todo argumentando según Abayé. Según Abayé hubiese sido suficiente decir no Kutí constante, sino Kutí Yotze Benignaz, intermitente. Pero según mi propia opinión, yo estoy de acuerdo 100% con la explicación de Rabashé. ¿Por qué? Porque toda esa explicación está basada en mi propia enseñanza. Entonces yo explicaría como Rabashé, que está hablando en un Israel Mumar. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.